A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado diversas disputas, donde las consecuencias se ven reflejadas en actos de agresión menores, como disputas entre dos individuos, o en actos de agresión de mayor magnitud, como los genocidios. Para comprender una de las razones por las que los derechos humanos se ven violentados por estos sucesos, es importante conocer lo que es la diversidad. La diversidad yo la defino como el conjunto de aspectos sociales, ideológicos, personales, psicográficos, entre otros, que diferencian a cada individuo o grupo. Hecha esta salvedad, podemos tener una mayor comprensión sobre el por qué los derechos humanos se han visto afectados a lo largo de la historia. La falta de aceptación de la diversidad provoca que un grupo de personas o nación se sienta superior a otra. Algunos ejemplos de esto son el genocidio herero, que dejó alrededor de 60.000 hereros y 20.000 namás muertos. También tenemos el ejemplo del genocidio armenio, que provocó alrededor de 1,5 millones de armenios exterminados. Otro ejemplo es el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, que tuvo como consecuencia el asesinato de más de 5 millones de personas. O el caso del apartheid en Sudáfrica, que es el tema en el que nos enfocaremos el día de hoy. Para entender el apartheid es necesario comprender lo que es el colonialismo. El colonialismo es el dominio de una nación sobre otra que intenta imponerle una religión, cultura, por medio de la opresión y la explotación de los recursos naturales o humanos. Sudáfrica sufrió del colonialismo desde el siglo XV y este perduró hasta el siglo XX. Del siglo XV al siglo XVII, Sudáfrica fue colonizado por portugueses. Del siglo XVII al siglo XIX, el colonialismo en Sudáfrica fue de los holandeses. En el siglo XIX, los holandeses perdieron el control sobre Sudáfrica y los británicos tomaron control sobre la nación. No fue sino hasta 1948 que los colonos británicos terminaron el colonialismo para dar paso al inicio del apartheid. El apartheid se dio como una continuación del colonialismo, con la llegada al poder del Partido Blanco de extrema derecha, Partido Nacional Afrikaner, que creó 317 leyes para separar a la población negra de la blanca, incrementar la desigualdad económica y reducir la democracia, donde la población más afectada fue la población negra. A la población negra no se le permitía votar y debían vivir en zonas alejadas de los blancos. Cobraban menos por realizar el mismo trabajo que los blancos y tenían que estudiar en instalaciones de menor nivel educativo y tenían que hacerlo separado de los blancos. No podían utilizar el mismo transporte público ni el mismo baño que los blancos, tenían que portar siempre una identificación y si no cumplían con estas leyes, la población negra era arrestada. La oposición del apartheid en Sudáfrica es recordado principalmente por figuras masculinas como Nelson Mandela, que si bien es cierto que fue uno de los líderes, también es cierto que las mujeres tuvieron una gran participación en la derrota del apartheid. Desde el inicio del apartheid, la población negra no aceptó las imposiciones de la población blanca. En cuanto a las mujeres, desde 1948 violaron las leyes del apartheid desde algo que parecía inofensivo, que era moverse de las poblaciones rurales a las urbanas. No fue hasta la década de los 50 que las mujeres manifestaron su descontento y desacuerdo por medio de manifestaciones. El 9 de agosto de 1956, las mujeres sudafricanas protestaron contra todas estas imposiciones en un intento de eliminar la segregación racial, y sobre todo, sus manifestaciones fueron impulsadas por la búsqueda de una mejor vida para el futuro de sus hijos. Estas manifestaciones de las mujeres continuaron a lo largo del apartheid. En la década de los 60 y los 70, los movimientos de las mujeres eran vistos sin importancia por los blancos e inclusive por la oposición negra masculina, ya que las revueltas de las mujeres utilizaban un discurso de la vivencia dentro de las familias, mientras que los discursos de la oposición masculina se enfocaban en la política. A pesar de esto, los movimientos de las mujeres continuaron en la década de los 80 e inicios de los 90, ganando mucha popularidad y apoyo internacional. Ahora la pregunta es, ¿por qué el apartheid fue derrotado en 1994? Queda claro que el principal líder y reconocido de las marchas y opositor del apartheid fue Nelson Mandela. Aunado a esto, hubo presiones internacionales que desestabilizaron la política de extrema derecha, como la exclusión de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos. Pero sin la oposición femenina en Sudáfrica, el apartheid probablemente no hubiera sido derrotado. Esto es una muestra de que las mujeres son tan importantes para los cambios nacionales, ya sean sociales, políticos o económicos, como los hombres, sin importar color de piel, proveniencia geográfica, raza, lengua o religión. Conociendo esto,
Puedo decir que aceptar la diversidad sirve para empatizar y sobre todo para reconocer las diferencias de otros individuos, grupos o culturas y no tener la creencia de que una persona, grupo, nación o raza sea superior a otra, así eliminando la discriminación u odio, que si este odio o discriminación no son erradicados, pueden finalizar en agresión o inclusive en genocidios. No es solo trabajo de los hombres realizar cambios dentro de una nación y el mundo, sino también de las mujeres, y su protagonismo es tan importante como el del hombre.